Panel académico sobre paradigmas de investigación educativa. Soy Janet, su moderadora, y es un placer presentarles este debate que busca explorar fundamentos, aplicaciones y desafíos de tres paradigmas claves en la investigación educativa, como lo son el positivista, interpretativo y crítico. Para este debate nos acompañan nuestras panelistas, Linda Díaz, quien nos hablará del paradigma positivista, Delia Bustamante, quien nos compartirá sobre el paradigma crítico, ambas especialistas en los paradigmas mencionados. Y ambas panelistas conceptualizarán sobre el paradigma interpretativo. Esta servidora quien les habla, Janet Osorio Gómez, moderadora de este espacio. El propósito del panel es fomentar un análisis crítico y reflexivo sobre estos paradigmas, destacando sus relevancias, fortalezas, debilidades y también trayendo a colación algunos ejemplos en la aplicación de la investigación educativa. Todo esto documentado y basado en revisiones exhaustivas académicas, literarias, sobre paradigmas de investigación educativa. Nos disponemos entonces para dar inicio. Vamos entonces a iniciar con la relevancia de la investigación en la investigación educativa. Iniciamos entonces con Linda desde el paradigma positivista. Y Linda, ¿cuál considera que es la relevancia principal del paradigma de la investigación educativa? Buenas noches para la compañera Delia, coequipera en este momento de hoy para hablar de paradigmas, nuestra moderadora Janet. Entonces nos vamos a encontrar, antes que nada, que el paradigma positivista, ¿verdad? Es un enfoque filosófico y metodológico que se centra en la búsqueda de la verdad objetiva y la explicación de los fenómenos a través de la observación, la medición y la experimentación. Tiene características claves como la objetividad, el empirismo, determinismo, reduccionismo, y se considera como aquel que lleva el conocimiento verdadero y objetivo. Desde la pregunta que tú planteas, por ejemplo, el paradigma positivista permite generar conocimiento generalizable, crucial en las investigaciones que buscan establecer leyes universales en educación. Un ejemplo concreto es el impacto de la tecnología en el rendimiento académico que se enmarca pues en este enfoque. Listo, Linda, muchísimas gracias. Vamos a darle paso entonces a Delia con el paradigma crítico. Delia, respecto a la pregunta que hice, cuéntenos este paradigma. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Muchas gracias, buenas noches para todos. Agradezco la invitación en este espacio de aprendizaje. Frente al paradigma crítico, puedo decir que el paradigma crítico busca transformar esas estructuras sociales que nos presentan desigualdades, abordarlas desde el aspecto educativo. Es Un ejemplo. particularmente relevante en nuestros contextos donde hay desigualdades sistemáticas. Un ejemplo claro, Linda, sería una investigación donde se analicen las políticas educativas que afectan a comunidades marginadas tan presentes en nuestros contextos y entornos educativos. Bueno, damos paso entonces a la misma pregunta. Le damos paso a la panelista Linda, que también es especialista en el paradigma interpretativo. Bueno, el paradigma interpretativo también es un enfoque metodológico y filosófico que se utiliza para investigación social cualitativa, para comprender, analizar los significados, las interpretaciones que las personas le dan a las experiencias y realidades, ¿verdad? Se utiliza sobre todo en el enfoque cualitativo, es algo de lo que debemos tener claridad. Tiene un enfoque en la subjetividad, es flexible, es adaptable y es muy contextual. Entonces, a partir de allí, ese enfoque interpretativo se centra en comprender experiencias subjetivas que enriquecen el contexto educativo específico, atendiendo pues a cada una de las realidades que trabajamos nosotros. Muy bien, Linda. Un Investigaciones, por ejemplo de, ejemplo,
Sí. etnográficas podrían entrar en este paradigma. Podría ser de la dinámica de aprendizaje de comunidades indígenas, por ejemplo. Muy bien, queda el ejemplo acá entonces en este paradigma interpretativo. Vamos entonces con las fortalezas y debilidades que cada uno de estos paradigmas presenta. Entonces vamos a darle paso a Linda con el paradigma positivista. Linda, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades de su paradigma frente a otros paradigmas? Bueno, el positivismo, al proporcionar resultados replicables y confiables, pero carece de profundidad para abordar estos fenómenos educativos y complejos y subjetivos. Esa podría destacarla como una debilidad. Ok, vámonos con Delia. Delia, en cuanto al paradigma crítico, Bueno, fortalezas y Linda, debilidades. como fortaleza podríamos hablar de que el paradigma crítico permite cuestionar y transformar esas estructuras educativas injustas de las que mencionaba anteriormente. Sin embargo, este enfoque, como por ser activista, puede ser percibido como subjetivo y polarizante. Y respecto, Delia, usted también que es experta en este paradigma interpretativo, ¿qué fortalezas y debilidades? Empecemos con las fortalezas de este paradigma interpretativo. ¿Nos puede Si, comentar? si desde este paradigma podemos hablar de que ofrece una comprensión profunda de los contextos educativos únicos y además no solamente abarca el aspecto individual, sino colectivo. Y en cuanto a debilidad. Podríamos hablar de que este enfoque, de que este paradigma, no obstante, pues los hallazgos son difíciles de generalizar y requieren de mayor tiempo para recolectar datos. Es un proceso un poco más demorado. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces, si nos pueden compartir ejemplos concretos de investigaciones exitosas que hayan utilizado sus paradigmas en los que ustedes son expertas. Vamos a darle paso entonces a Linda con el paradigma positivista. Linda, adelante. Bueno, un ejemplo concreto podría ser una investigación reciente. Midió el impacto del programa de lectura en un desarrollo cognitivo de estudiantes de primaria. Es una investigación muy concreta y desde la pregunta podemos notar que lo que busca es medir, que es propio del paradigma positivista, ¿verdad? Buscar esos resultados concretos, observables y medibles. Ok, vamos con Delia en el paradigma crítico. Linda y Janet, desde el paradigma crítico podemos dar un ejemplo muy claro, un estudio que haya explorado o que exploró cómo las políticas de financiamiento educativo perpetúan esas desigualdades en las escuelas rurales. Listo. Delia, también pues nos puede dar un aporte usted sobre el paradigma interpretativo. Una ¿Un ejemplo? investigación, sí, claro que sí, Janet, una investigación interpretativa que analice cómo los valores culturales pueden influir en la percepción de los estudiantes sobre el éxito académico en las comunidades rurales. Estos dos ejemplos que doy han sido específicamente en las escuelas rurales y nos dan una claridad sobre estos dos paradigmas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar las conclusiones resumidamente de cada uno de estos paradigmas. Entonces, doy la palabra a Linda sobre paradigma positivista. Brevemente nos resume, por favor, Linda. Bueno, este paradigma positivista es esencial para investigaciones educativas con un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Y que sea generalizable, que se pueda aplicar a varios contextos propios del paradigma positivista, ¿verdad? Vamos a encontrar también que busca objetividad, precisión y la explicación causal de la investigación. Sin embargo, bueno, ha sido criticado por sus limitaciones y sesgos y su falta de pronto de interpretación y profundidad, pero que obviamente no es propio de este paradigma positivista que busca siempre tener predicción, control, medición. Muchas gracias. Bueno,
Vámonos con Delia. Delia, en cuanto al paradigma crítico, ¿qué conclusión podemos, una corta conclusión podemos dar? Bueno, es muy corta, pero quiero que sea muy completa, y es que el paradigma crítico es indispensable para visibilizar y para transformar las injusticias en el sistema educativo. Además de eso, que nos quede muy claro que promueve la acción, la reflexión crítica y la emancipación de los actores educativos, proponiendo cambios en los contextos, cambios o soluciones para poder acabar con esas injusticias, indagando los mecanismos que perpetúan la desigualdad y cómo se pueden subvertir, ¿cierto? Explorando las relaciones de poder, de dominación, de exclusión. Este paradigma reconoce que la educación no es neutral, sino un espacio donde se producen o se transforman las condiciones sociales, planteando preguntas que abordan temas éticos y políticos. Por eso hablamos de justicia social, equidad y derechos humanos. Aquí participan demasiados actores, porque se le da la oportunidad a todos, y específicamente nos lleva a esa reflexión crítica sobre los contextos sociales y cómo podemos transformarlos influenciando en ellos. Muchas gracias, Delia. Y para continuar con estas conclusiones, vamos, Linda, en el paradigma interpretativo. Bueno, el paradigma interpretativo también es clave para explorar experiencias individuales y contextos específicos, ¿verdad? Nos sirve para trabajar estudios de caso, análisis de la construcción de la identidad, investigación sobre una experiencia propia de un estudiante, de un maestro, de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y le importa mucho el contexto social, cultural, los procesos, los significados. Se ajusta según las necesidades de la investigación. Eso sería muy importante a la hora de hablar del paradigma interpretativo, porque construye también a partir de la experiencia las observaciones, las revisiones bibliográficas, los textos, las fotografías y en sí los datos cualitativos, porque se encarga de recopilar y analizar los datos cualitativos, dándole una interpretación y un significado. Muy bien, Linda, muchísimas gracias. Entonces podemos también concluir que un paradigma de investigación es una guía fundamental que estructura y dirige el proceso investigativo, proporcionando un marco claro y coherente en la investigación. Como reflexión final, tenemos que los paradigmas positivista, interpretativo y crítico son herramientas valiosas que al combinarse fortalecen el cambio de investigación educativa. La elección depende del propósito y la pregunta de investigación de quien la elige y la trabaja. Les agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos en este panel. Muchas gracias a Linda y a Delia. Esperamos que haya sido esta discusión de gran interés para ustedes y haya aportado al entendimiento de sus enfoques y de sus paradigmas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Janet, Delia, por permitirnos, y al profesor en general por explorar estos paradigmas junto con nosotros, que nos permiten entender, explicar fenómenos y son la guía, ¿verdad?, para nuestra investigación, para integrar conocimientos, establecer límites, facilitar la comunicación, evaluar y criticar teorías, y de alguna manera se va a convertir en la hoja de ruta para empezar todo el tema de la tesis doctoral. Por eso lo fundamental de el inicio con esta materia, con esta asignatura, dándole las gracias a ustedes por darme la oportunidad de participar. Claro que sí, muchísimas gracias y que tengan un buen descanso. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias.